Los saludamos una vez más, esta vez un saludo con nuevos comienzos, estamos empezando un nuevo año, estamos felices de poder seguir aquí, agradecidos por lo que pasó el año anterior, por haber podido empezar esto. Y esta vez vamos a empezar a hablar acerca de otra historia, de otro personaje en especial en esta ocasión, Pablo, que nos trae grandes experiencias y sobre todo, como siempre lo hace la Biblia, supremamente prácticas para nuestra vida. Así que hoy tenemos el placer de volver a saludar a Carmen. ¿Cómo estás? Contenta en este nuevo año, con muchas expectativas, como siempre cuando uno inicia el año y bueno, con un nuevo capítulo, podemos decirlo de esta manera. Así es. Y Pastor Daniel, ¿cómo está? Bueno, uno de los anhelos de mi corazón para este 2026 es que todos ustedes junto a nosotros nos agarremos de la mano del Señor porque esa es la ruta segura. Con Dios vamos a destino seguro, la ruta será segura, aunque sus altos y sus bajos, pero el Señor es un buen piloto, así que ser parte de los pasajeros que están en ese vehículo es saludable, es sabio, así que bueno, móntense en este barco y no se bajen porque afuera lo que hay es tormenta. Amén, amén. Y para empezar entonces con esta nueva historia, con este nuevo capítulo, vamos a empezar con Filipenses 4:4, que es un versículo corto pero al punto. Y dice, alégrense siempre en el Señor. Punto. No dice nada más. Esa es la información que Corto, necesitamos pero esta vez para poderoso. empezar. Correcto. Ahora bien, vamos a ubicarnos un poco en la historia. Pasamos del año pasado, la última historia que pudimos conversar fue Josué. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Y en ese Nuevo Testamento tenemos unas cartas que todos las hemos leído, que son las cartas de Filipenses. El que no, le recomiendo que saque el tiempo y se lo lea. Filipenses y Colosenses, las cartas a Filipos y las cartas a Colosas, que fueron escritas por Pablo, y no sé si sabían ustedes que estas dos tienen la característica de que fueron escritas directamente desde la prisión. Eso dice ya mucho de lo que uno está a punto de leer ahí. Un tremendo reto con lo que acabas de leer, ¿no? De Filipenses 4:4. Porque si me dices como acertadamente es que se escribe desde la prisión, cuesta como digerir un mensaje tan poderoso como este, ¿no? Claro. Porque el énfasis es siempre. Y luego dice, otra vez os digo, regocijaos. O sea, esto tiene una profundidad que seguramente vamos a ir consiguiendo y disfrutando con el paso de los minutos del día de hoy. Seguramente, y esa es la idea, vamos a tratar de entrar en esa conversación. Lo primero que a mí me llegó a la mente cuando estaba leyendo rápidamente de nuevo esto y tratando de volver a repasar estas historias en mi cabeza, que esto es uno de los beneficios precisamente de estar aquí, el volver a ver toda esta información y poder asimilarla. Y yo veía esa historia rápidamente y lo vamos a comentar con más detalle. ¿Uno qué tiene que tener en la cabeza para estar en una prisión encadenado en los pies y cantando? ¿Qué es lo que tiene que tener uno en la cabeza en ese momento? Porque yo soy sincero y es, muchas veces problemas más pequeños logran angustiarlo a uno más que precisamente el tamaño del problema que estaba teniendo Pablo. ¿Ustedes qué creen que dominaba el pensamiento de Pablo? Simplemente a manera de introducción, para irnos yendo con esta historia. Wow, el amor a Dios, esa fe de confiar en Él, en que todo lo puede con Él. Pienso que eso era lo más importante en su corazón, porque yo te digo lo mismo, en cualquier situación humanamente a uno lo puede tirar a la cama, destruir. Ahora no me imagino estar en la cárcel, pero esa tranquilidad que él sentía en su corazón, e incluso en muchas partes lo leía, él estaba completamente tranquilo y haciendo la tarea que le fue dada. No falló su propósito, no falló la tarea, y pienso que esa es la clave, como cuando tú sabes que hay un propósito y que quizás el obstáculo es parte de ese propósito, no te vas a dejar caer. Hay una armonía impresionante en toda la Biblia. De hecho, por alguna razón, podemos afirmar nosotros de que es la palabra del Señor. Cuando nosotros acabamos de abandonar, por usar una expresión, el estudio del libro de Josué, encontramos a Dios diciéndole, la clave está en que permanezcan en mí, porque dificultades van a seguir teniendo. Altos y bajos vamos a seguir encontrando, pero la clave seguirá siendo que pongan su confianza en mí porque yo voy a luchar en lugar de ustedes. Ahora encontramos acá al apóstol Pablo viviendo una condición desfavorable. Está encarcelado, pero tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo podemos decir nosotros gracias al estudio de la Biblia
vuelvo a repetir que tiene una armonía impresionante, porque justamente el Evangelio según San Juan menciona justamente eso, que hay una paz en el Señor que sobrepasa todo entendimiento. Imagínense ustedes que en los estudios que uno hace, en las reflexiones que uno hace, Pablo y Silas para el momento estaban en la celda de máxima seguridad por predicar a Cristo, vamos a tener esto claro, por hacer las cosas como Dios manda. Pero el diablo tiene también hace sus jugadas maestras pretendiendo dañar a los seguidores del Señor. Claro. Pero mientras que la historia dice que mientras que de esa celda, cuando había un Daniel Sánchez común allí en esa celda, de ahí lo que salían eran groserías, improperios, maldiciones, pero ahora llegan estos dos hombres y lo que sale de allí son cantos y oraciones. Hay que tener una paz interior que ya la Biblia misma declara quién la puede dar y es solamente Dios. Porque de lo contrario, lo que acaban de decir ustedes hace un momento, por cualquier cosita ya estamos renegando, mientras que estos hombres están en serios problemas de paso por causa de Cristo y aún así cantan y oran. A mí se me parece mucho, y ya que usted hizo, pastor, la comparación con Josué. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los espías? Y que 10 volvieron rasgándose las vestiduras y diciendo esto es lo peor que nos pudo haber pasado, y 2 vinieron diciendo esto es lo mejor que hay, la mejor tierra, alégrense porque es lo mejor. A mí me parece que vuelve esa consistencia que el pastor menciona y vuelve y aparece esa característica de una personalidad desarrollada gracias a la intervención divina, donde a pesar de estar en las circunstancias más difíciles, soy capaz de ver lo que otros no ven. Porque Dios te está mostrando, no te concentres en esas cosas, estamos aquí en algo más. Y eso es lo que Pablo y Silas estaban haciendo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso en esas cartas que están escribiendo? Me llama mucho la atención cómo Pablo describe ese encarcelamiento. ¿Recuerdan ustedes esas primeras palabras que Pablo usa cuando empieza y dice, prisionero por causa de Jesucristo? ¿Qué entienden ustedes por esa expresión? Él no se veía como un prisionero romano, y ese es el primer punto. Era prisionero de Cristo Jesús. Pablo entiende que su encarcelamiento no es ni un castigo humano, sino parte del propósito, del llamado que Dios tenía para él. Así lo veo yo. Cuando el apóstol Pablo hace semejante declaración, se presenta como siervo de Jesucristo. Ser siervo de Jesucristo es algo totalmente que ser esclavo del diablo. Porque el diablo es padre de mentira, es homicida, es cualquier cosa menos un bienestar para ti. Mientras que cuando se habla de la persona de Jesucristo, es agua que salta para vida eterna, es pan de vida y todo lo que el ser humano necesita. De hecho, el apóstol, el discípulo amado, hace una declaración en una carta que es primera de Juan, y él dice, miren, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El apóstol está diciendo, miren, señores, yo voy a entregarle todo lo que soy a Cristo porque Él lo que ha hecho por mí, yo no tengo cómo pagárselo. Así que mi vida en sus manos. Y si eso es ser esclavo, es la mejor decisión que puedo tomar. Y así que el apóstol era siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, aún en la cárcel física y literal. Claro, claro. Y a mí esto me lleva a pensar que seguramente Pablo, como lo leemos, tenía la situación muy clara, tenía la confianza muy clara. Pero a mí tratándome de poner en esa situación, tratando de usar un poco la imaginación, también es fácil hacerse la pregunta, pero si estoy haciendo estos viajes misioneros, si estoy absolutamente enfocado en la causa de Dios, si estoy dedicando mi tiempo, mis años, mi recurso a esto, ¿cómo es que yo vengo a caer en la cárcel? ¿Cómo es que si yo estoy haciendo todo lo que Él me ha mandado, cómo es que yo termino aquí? ¿Cómo Pablo identificaba el propósito? ¿Cómo? Porque podemos saber que Pablo tenía un propósito claro y eso lo dirigía. ¿Cómo Pablo identificaba ese propósito? ¿Ustedes qué ven en la forma de Pablo de entender una situación como esta? Estoy en la cárcel, ya el pastor nos daba la aclaración, confío en Dios, pero Pablo entendía que había un propósito más allá. Oh, definitivamente, el apóstol Pablo en algún momento vamos a encontrar esa declaración. Para mí el vivir es Cristo y si tengo que morir, eso es ganancia. Él sabía que por el camino el camino que él estaba recorriendo era el camino que debía recorrer. Recuerda que tiene un encuentro con Cristo Jesús camino a Damasco. Es que Cristo evangeliza directamente al famoso Saulo de Tarso que termina siendo Pablo.
¿por qué me persigues? En la persona de los seguidores de Jesucristo. Así que hubo una interlocución, un diálogo entre Directo, estas dos claro. personas, obviamente el Señor, el Dios del cielo, con aquel hombre, y Saulo de Tarso llega a ser Pablo por entrega voluntaria, porque él le hizo una pregunta el día de su conversión. ¿Qué quieres que yo haga? Y Dios le indicó lo que debía hacer y él estuvo dispuesto a hacerlo. Así que las cadenas, los azotes, los náufragos, el rechazo y todo lo que el apóstol vivió, lo vivió confiado en que lo que estaba haciendo era lo correcto y no le importaba pagar ese precio. Detrás de las lágrimas, detrás del látigo, detrás de los improperios, detrás de las prisiones, el apóstol veía cosecha, porque mucha gente llegaba a la experiencia de la salvación gracias al testimonio de este hombre, porque era un testimonio poderoso. Estaba dispuesto a todo por Jesús. Y a mí me sorprendió mucho esta parte que dice, toda la guardia pretoriana se familiarizó con el Evangelio, gracias a Pablo estar preso. Y dice, esa guardia estaba integrada por hasta 14,000 soldados. Imagínese usted la cantidad de gente. Entonces, es Había, parte del propósito. total, y había entonces una lógica clara que Dios estaba usando para poner a Pablo donde lo estaba poniendo. Esto no era casualidad, no era que un día Pablo se salió y lo cogieron preso y ahora vamos a ver cómo lo rescatamos. Esto era un plan que estaba siendo ejecutado a la perfección y donde Pablo tenía que estar exactamente donde tenía que estar. Y Carmen, gracias por mencionar eso porque precisamente la historia entonces ahora nos pone a Pablo posicionado cerca de lo que llamaban en esa época un pretorio, que era el lugar donde precisamente se administraba alguna región de parte de los romanos. Acuérdense que en el contexto estamos hablando del Imperio Romano. Y también a eso le suma otra frase que dice que al final de la carta dice y le envía saludos de parte de todos los creyentes de la casa del César. Ustedes ya están viendo el tremendo trabajo evangelístico que estaba haciendo Pablo ahí, ¿o no? A mí me impresiona, pero muchísimo, muchísimo el testimonio y esa gallardía misionera del apóstol Pablo. El hombre estaba dispuesto, pero en el sentido total de la palabra, a lo que fuese por causa de Cristo y la predicación del Evangelio. Porque más de una vez estuvo prácticamente sentenciado a muerte. Y cualquiera reflexionando pudo haber dicho, bueno, pero ¿y Hasta aquí entonces? llegué. Hasta aquí llegué, como lo reflexionabas hace un Sí, momento. sí. Estoy haciendo lo que Dios me manda, estoy haciendo las cosas bien y miren dónde me tienen. No, esto como que no es un negocio bueno para mí. Pero es que el punto aquí es que estamos pensando en la eternidad y cómo Pablo estaba dispuesto a que la gente conociera de Jesucristo, aunque él tuviese que pagar ese precio. Y suena duro, suena difícil, pero hay hombres y mujeres que han tenido que pasar por situaciones muy complejas para que mucha gente viese la gloria de Dios. Por ejemplo, la Guardia Pretoriana. 14,000 personas, la gente del César. Hay un librito que se llama Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena de White, que menciona que toda la casa del César conocía de Jesucristo por causa del apóstol Pablo. Y el Tremendo. plan de Satanás era cerrarle la boca a ese paladín de la fe. Y de hecho, vamos a encontrar más adelante, bien más adelante, el desenlace de la historia del famoso apóstol Pablo. Pero cada gota de sudor, de lágrima y de sangre que él derramó era como si cayese semilla en tierra buena. Y ustedes saben que se pone una semillita y el fruto es abundante. Claro. Eso sucedía. Incluso me sorprendió mucho porque cuando estaba leyendo otra vez, recordé cuando él va a Colosas, él no va a Colosas, o sea, ni siquiera hay prueba de que él fue físicamente. Entonces, imagínense la estrategia de evangelización tan importante y tan grande que tuvo Pablo, que llegó a evangelizar sitios donde él ni siquiera estuvo físicamente. Claro, claro. Y no habían redes sociales. Y eso, Válgase la aclaración. Exacto. y eso habla mucho del tipo de evangelio que estaba compartiendo Pablo. Vamos a llegar a eso, Carmen. Y yo quisiera, antes de llegar a ese tema, que habláramos un poco de 3 sucesos que para esta historia son importantes. Lo primero es esa cárcel que Pablo, en compañía de Silas, en este caso, sufre en Macedonia. El segundo es esa custodia militar romana. Esto simplemente para relatar como los obstáculos, primeros obstáculos de esos viajes misioneros. Y la tercera, cuando cae 2 años preso en Cesarea
y tiene que ir compareciendo ante unos dirigentes romanos. Para Pablo no era algo extraño las dificultades, para Pablo no era algo atípico, no era que viviera en una vida de comodidad constante y de repente, no, Pablo ya estaba experimentado y tenía ya una relación permanente con estas dificultades. Lo que me hace a mí preguntarme cómo tiene que ser el mindset de una persona como Pablo, cómo tiene que funcionar la cabeza de una persona como Pablo para poder todo el tiempo estar expuesto a eso sin decaer, sin dudar, sin esos momentos, no de debilidad, porque yo creo que humanamente los tuvo. De hecho, Pablo, hay partes de la epístola donde dice, es que el cuerpo no me daba más. Fuimos a Filipos y el cuerpo no tuvo descanso. Pablo no niega lo difícil que está haciendo eso. Claro, sus limitaciones humanas, ¿no? Sus limitaciones humanas. Pero sin embargo, ¿cómo ustedes creen que Pablo enfrentaba las situaciones de la vida? ¿De qué argumentos o cómo era su filosofía de vida para enfrentar a eso? Bueno, yo creo que me acojo nuevamente a lo que mencioné hace un rato, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Hay un episodio, Jonathan, para mí muy reciente y muy cercano de un servidor. Si lo comenté alguna vez, permítanme una segunda vez. Yo tengo un librito que me regaló, para mí uno de los pastores más antiguos, aún con vida, de la Iglesia Adventista en Colombia, Luis Flores Quiñones. Creo que todavía vive y si todavía vive está por encima de los 100 años. Creo que aún está con vida el pastor Luis Flores Quiñones. Él escribió un libro sobre la historia adventista en Colombia, del cristiano fiel en Colombia y de cómo llegaron a ser perseguidos. Escribe sobre una persona en particular y le preguntó una vez el pastor Flores, ¿por qué haces lo que haces? Porque predicaba en las zonas más peligrosas, en lo que llaman el Magdalena Medio, en aquellos años en Colombia. Y corrían peligro literal, físico, de perder la vida. Y la respuesta que esa persona le dio al pastor fue, lo que pasa es que a mí me encanta predicar en las zonas difíciles porque siento que los ángeles caminan junto a mí. Y es una experiencia única. Pero corrían peligro de perder la vida. Claro. El apóstol Pablo estaba en la presencia del Señor y no podía negarse a lo que él sentía que era impuesta necesidad, como lo declaró a los Corintios, ¿no? Me es impuesta necesidad, es parte de mi vida compartir este evangelio. Y a mí me llama mucho la atención en Corintios, precisamente 4:8, lo menciono porque sé que le aparecerá a las personas que nos están viendo en la pantalla, pero es un versículo que para mí escribe precisamente un poco la mente de Pablo y cómo funcionaba en esos momentos. Y es, atribulados en todo, sí, pero ojo, no angustiados. Perseguidos, pero no desamparados. Y eso yo creo que a uno le da una pista práctica en su vida. Hey, yo puedo experimentar esto, pero ojo que yo no estoy desamparado, ojo que yo no estoy solo, en esta pelea no estoy solo. Y Pablo tenía una claridad en eso que a mí me asombra. Y para mí es la única forma de poder sobrellevar ese tipo de dificultades sin necesariamente flaquear al respecto total, de la él tenía la certeza que Dios lo sostenía, incluso en las circunstancias más difíciles, pero él tenía esa certeza. Ahora bien, entonces, Pablo, hay una parte donde comparte los recursos espirituales que usaba. ¿Por qué? Porque en algún momento precisamente histórico de esta iglesia, incluso en la iglesia de Corinto estaba debatiendo la autoridad de Pablo y habían otras personas que se levantaban, tal vez con ministerios menos sufridos que el de Pablo, y entonces empezaba esta discusión. Y Pablo escribe un pedacito también en la carta donde él casi que como si sacara sus credenciales y empezara a decir, oiga, vamos a tratar entonces ya ustedes están diciendo eso, vamos a tratar de recordar que es un verdadero ministro de Jesús. Entonces él empieza a enumerar unas características. Quiero que las comentemos. Conocimiento. Es que no podemos hacer esto sin conocimiento. ¿Cuántas historias tristes han pasado a lo largo de la historia precisamente porque una fe le niega el conocimiento a quienes se quieren adherir a esa fe? Lo veíamos en la historia de la Edad Media. Una iglesia que, por ejemplo, penalizaba la lectura de la Biblia. Si no tienes el conocimiento, y Pablo lo tenía claro, si no tienes el conocimiento, ¿para dónde vas? Pureza. ¿Cómo entender esa pureza? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice como con esa credencial pureza? Pastor, ¿usted a qué cree que se refiere Pablo ahí?
mente transparente, que te puedas mirar a los ojos y decir, mira, lo que te estoy diciendo, lo tengo por dentro y lo experimento. Creo que no habían claroscuros, era una transparencia total, Una una pureza transparencia. total. Después sigue describiendo tolerancia, bondad, Bondad. Espíritu Santo. Hay una que me encanta, amor sincero. Carmen, ¿tú qué piensas que significa ese amor sincero que Pablo está describiendo ahí? Pienso que es tener el don de amar a todos, de amar al prójimo y de amarlo de verdad, no como cuando uno dice, ay, ojalá le vaya bien, pero por dentro uno está, ay, pero yo no lo pude hacer y esta persona sí lo va a hacer, pero uno le dice dientes para afuera, no, que te vaya bien. Claro, Eso claro. no es amor sincero. Amor Ese no sincero es es. que me dé realmente alegría de tus éxitos, así yo no los haya tenido. Y pienso que eso es a lo que él se refiere, ese amor sincero de hermanos. Claro, Quiero claro. que te vaya bien, de Amén. verdad. Da otra clave, dice palabra de verdad. Dice justicia y el poder de Poder de Dios. Dios. Y hace esa lista que hoy nosotros podríamos tomar para decir, Wow. ok, vamos Armas a de ver. justicia. Armas de justicia, correcto. Con esa lista podemos seguir caminando y acompañando a Pablo y tratando de seguir entendiendo mejor a Pablo. Y llegamos entonces a este punto donde vemos que está en un viaje en Asia Menor y de repente ese viaje se ve interrumpido. ¿Por qué? Porque Pablo tiene una visión. Ujú. ¿Qué pasa en esa visión, pastor? Cuéntenos un poco qué pasa en esa visión. Esto es bien interesante, la visión, porque el mensaje fue simple pero importantísimo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el hombre claramente reconoce esto como un llamamiento, una indicación u orientación divina, y justamente eso hace. Dos cositas a cosechar de este episodio. Uno, él sabe que es un mensaje de Dios. Y tú sabes si el mensaje es de Dios en la medida en que tú tengas una relación con él. Sí, correcto. La voz de Josefina para mí es inconfundible y espero que la mía para ella también. De tal manera que cualquier imitador o imitadora va a quedar frustrado o frustrada. Así que Pablo sabía que ese era un mensaje divino. Dos, el hombre no era, perdonen esta expresión, no sé si la conocemos todos los hispanos, pero creo que sí, no era guabinoso, era determinado. Esto viene de Dios, esto haré. Y justamente el mensaje le llegó y él obró a la altura del mensaje. Y en lugar de seguir la ruta que llevaba, simplemente pasó a Macedonia como se le indicó. Correcto. Y llegan entonces a esa tierra de Macedonia, como dice el pastor, sin dudarlo. Inmediatamente ahí hicieron sus maletas, se fueron para la tierra de Macedonia y llegaron a la ciudad de Filipos, porque sabemos que es una de las principales ciudades que hubo en ese tiempo, en esa zona de Macedonia. Y ahí pasan 4 cosas que yo quisiera resaltar para que sobre esas desarrollemos la historia. Lo primero, aparece por ahí en la historia Lidia, Ujú. que podemos hoy decir que fue el primer hogar cristiano en Europa. Convertidos. Ese fue el primer hogar cristiano en Europa, Lidia, que la Biblia nos deja saber que era casi que una emprendedora, empresaria. una empresaria. Mujer Después, de negocios. una mujer de negocios, correcto. Después viene Pablo y Silas arrestados, viene la intervención divina de Dios cuando los saca de la prisión, que ya vamos a hablar de eso en detalle, y el carcelero que se convierte. Entonces, vemos cómo Dios va dirigiendo también aquí paso a paso a paso y desarrollemos la historia para que la conversación tenga esa historia completa. Lo primero, van, encuentran a Lidia, ya dijimos el primer hogar cristiano. ¿Y por qué quedan arrestados Pablo y Silas? ¿Qué pasa? ¿Por qué los lleva a estar arrestados a ellos? ¿Se acuerdan que tienen una conversación con una esclava y liberan a esa esclava de un espíritu? Y entonces esa esclava generaba unos ingresos. Unos ingresos para ciertas personas que acusaron a los apóstoles y motivaron pues que fuesen apresados porque se convertían en un Obstáculo. en un obstáculo para el negocio que tenían montado, y convencieron a las personas y fueron finalmente Y arrestados. fueron finalmente arrestados. Y llegaron entonces Pablo y Silas a prisión. ¿Y qué pasa en la prisión? ¿Cómo se viven esos eventos ahí en la prisión? A mí lo que más me llamó la atención de ese paso por la prisión fue convertir al carcelero y toda su familia. Entonces pienso que ahí fue Sí. importante. Hay dos cositas importantes. O sea, el apóstol estaba dirigido por el Señor con propósito, porque cuando la celda se abre, está invitando a los apóstoles a la libertad. Pero ellos no salieron de allí. Ellos se quedaron allí. Seguramente el apóstol Pablo sabía la suerte que iba a correr el carcelero. Indudablemente, Roma lo iba a condenar a muerte por haber permitido que salieran de la cárcel hombres que estaban en la celda de máxima seguridad. Y ellos no salen. De paso, la Biblia describe en Hechos 16
que el carcelero estuvo a punto de quitarse la vida Claro. frente a este asunto. Y escucha la voz del apóstol que desde el interior de la cárcel le dice que no se haga daño, que ellos están allí. Y comienza esa caminata de ese hombre con el Señor, y no solamente él, sino toda su familia entregó su corazón al Señor. Amén. Y me encanta entonces pensar, después de leer estos eventos, en que ya quedaba conformada la primera iglesia de Filipo. Una emprendedora, Lidia, un carcelero con toda su familia, y la Biblia no lo dice, a mí me gusta imaginármelo, que probablemente una esclava que había sido liberada también asistía ya a esa primera iglesia. Pero ahí Pablo deja esa primera iglesia en Europa, que después sabemos que se volvía fundamental para toda la obra evangelística que se llevaría a cabo en Europa. Ahora bien, ¿fue fácil el trabajo a pesar de que Dios había llamado a Pablo, fue fácil el trabajo en Filipos? Yo creo que ni en No, Filipos ni en Ni en ningún ningún lado. lado. es fácil. En Porque es que ningún lado. Satanás se mueve de una forma astuta para enredar las cosas, pero el Señor también honra a los que le honran, y el Señor toca corazones que le permiten, haciendo uso de la libre capacidad de decidir, le permiten tocar la mente, el corazón. El Señor obra y la gente que ha de llegar llega. Así Amén. que nunca ha sido fácil, pero Dios siempre Pero Dios se manifiesta ahí. manifiesta su poder, y su gracia alcanza a mucha gente. Amén. Y la Biblia nos da testimonio de eso. Y ahora, Carmen, tú lo mencionabas ahora. Hablamos de Filipo, pero ¿qué pasó en Colosas? En Colosas a mí me parece que pasó algo genial. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dijiste, no hay un registro que hable de Pablo en Colosas. Pero No hay aún registro así, que visitara físicamente, pero se exacto, convierten. pero aún Es así una hay iglesia iglesia en importante. Colosas. Ahora bien, ¿qué lleva el evangelio a esta ciudad? ¿Por qué llegó el evangelio a Colosas? Epafras. Sí, sigue, Carmen. No, dale. Ok, fue es la bendición del Evangelio, ¿no? De hecho, el cristianismo desde sus comienzos ha sido perseguido. Pero lo bueno de todo este asunto es que la persecución viene por parte del enemigo de Dios, que no quiere que la gente tenga el conocimiento de Dios y por lo tanto la experiencia de la salvación. Teniendo eso en cuenta, el diablo siempre ha usado una estrategia, y es la persecución. Ujú. La iglesia cristiana naciente fue perseguida, y eso trajo una bendición, porque las personas que huían por causa del evangelio se mantenían fieles a Dios y compartían ese evangelio. De hecho, eso es lo que pasa en Colosas. ¿En qué sentido? En que llega a Colosas el evangelio gracias a hombres que habían escuchado el mensaje de Pablo en otros lugares. Entonces, fíjate, Jonathan, la importancia que tiene que nosotros, donde vayamos, compartamos el evangelio, porque alguien que pasa por X lugar puede recibir este precioso evangelio, esta preciosa verdad, y sigue su camino, o se va a otra ciudad, a otro sitio, Y lo comparte. y lo comparte con otras, y así sigue la onda expansiva del evangelio en favor de la salvación de tanta gente. No podemos imaginarnos el beneficio que está recibiendo mucha gente por causa del trabajo misionero que nosotros No, hagamos. y fue impresionante porque decía ahí, todos los que habitaban en Asia, no estamos hablando de 5 personas, todos los que habitaban en Asia pudieron oír la palabra del Señor Jesús. Entonces el Imagínate, trabajo fue enorme. inmenso. ¿Qué podríamos entonces nosotros también decir al respecto de... Sabemos que Dios no nos manda a que simplemente, qué sé yo, leímos la Biblia, alguien nos contó acerca de Él y que nos quedemos atesorando eso como si fuera un tesoro que tenemos que guardar para nosotros. Jesús es muy claro en el Evangelio y dice, compartid esto con todo el mundo. Y eso es lo que Pablo tenía claro. Y ahora entonces, cuando vemos lo que Pablo piensa de la iglesia y cómo él visualiza esa iglesia, también nos empieza a dar un montón de pistas de lo que Dios quería para las iglesias. Y para eso yo quisiera resaltar cómo Pablo empieza esas cartas. Cada que él escribe esas cartas, él las empieza con palabras que pueden empezarse a ver repetidas. Por ejemplo, siempre los saluda como santos. Santos. Un elogio muy bonito, ¿no? Santos en Elogio, Cristo. santos en Cristo. Elogio Hermanos bonito, fieles. pero que yo personalmente creo que a mí por lo menos me hizo falta cuando veía eso como la explicación, y seguí leyendo para poder encontrar mi explicación. ¿Por qué?
Porque no es que Pablo creyera que estuviera hablando con santos, creo yo. Ustedes me corrigen. No, de hecho, el apóstol saluda así y luego en muchas de sus cartas va a trabajar con cualquier cantidad de situaciones complejas y conflictos que habían dentro de los mismos hermanos de la Dentro de los iglesia. mismos santos. Sí, los mismos santos bien enrollados y bien enrollados. Entonces hay que ubicar en el contexto lo que el apóstol pretende decir, ¿no? Sí, sí, claro, porque al final yo creo que también esa es una de las cosas que uno en la iglesia debería tratar de dejar muy clara. Es que eso no es una reunión de santos. Y todos estamos haciendo un esfuerzo, todos tenemos una fe, todos que tenemos un mismo objetivo. De ahí para allá estamos llenos de errores, de ahí para allá estamos llenos de necesidades. Lo que pasa, Carmen y Jonathan, es que en el contexto en el que nosotros nos encontramos, pudiese haber una pugna en nuestra mente por el background que tenemos o que nos rodea. Y es que aquí no se está refiriendo a santo en el sentido de alguien que ha sido pontificado, santificado, para que sea un intercesor ni nada por el estilo. El texto lo que quiere decir es el grupo apartado por Dios para, Exactamente. con sus bemoles y sus Como un pueblo sostenidos, especial de sí, Dios, más no santos. mas no santos en el sentido en el en el que estamos permeados para interpretar, sino no, un grupo de personas que han sido separadas, que están dispuestas a correr esta carrera, pero va a haber cansancio, va a haber un segundo aire, volvemos a empezar, Errores. errores que cometemos, pero no nos complacemos en esas situaciones, Claro. sino que mantenemos nuestro corazón encauzado en el plan de Dios para nuestra vida, que incluye la bendición de este mensaje a otras personas. Perfecto. Y usa otras palabras como fieles, que ya nos deja saber por las mismas cartas que Pablo usa, que los fieles son esas personas que deciden tener un ministerio específico en la iglesia. Después usa la palabra obispos, que obispos es nada más que la traducción de una palabra griega que significa supervisores. Lo que nos está dejando ver también aquí Pablo es que la iglesia como tal necesitaba un Organizada. orden. Necesitaba algo para poder funcionar. No podía simplemente ser una improvisación. Ahora, Carmen, ¿tú crees que ese modelo que nos muestra Pablo a través de la inspiración divina sigue siendo útil hoy si lo vemos como en uso de las iglesias y cómo debería formarse una iglesia? Pienso que siempre es importante tener como ese orden y tener los liderazgos que se requieren. Así que pienso que sí, definitivamente es necesario porque tú necesitas tener, digamos, tu pastor, tus ancianos, los líderes de cada ministerio para poder crecer más. No significa que estas personas sean santas, no significa que no se equivoquen, no significa que no somos todos una misma iglesia, pero pienso que es supremamente útil y que debemos seguir utilizando. Gloria a Dios, así es. Amén. A mí me encanta eso que dices, Carmen, porque al final necesitamos organización como una empresa. Si tú vas a Total. emprender en una empresa, tú necesitas organizarte. Si no es un caos. Si no, es un caos y te vas a la ruina rapidito. Totalmente, eso no progresa. Eso no tiene progresa. mañana. Ahora bien, Pablo me parece que es maestro en dejar claro que tú no necesitas intermediarios. Tú no necesitas intermediarios con Dios. La relación es directa. Directamente. Pablo lo que compartía era un mensaje, este es el mensaje que yo tengo para ti, esto es lo que Dios me enseñó a ti, te lo enseño a ti, y de ahí para allá, Epafras fue y evangelizó a toda Asia, sin intermediarios, era Epafras ahora con Dios. Tremendo. Eso me parece a mí de rescatar del modelo de iglesias. De nuevo, ¿cuánto sufrimiento se pudiera ahorrar en el mundo moderno con cultos que lo que hacen es mantener el poder en una sola persona, querer tener el conocimiento en una sola persona y termina en tragedia, que es lo que ya nos ha mostrado la historia? Y es una bendición, Jonathan, perdón, Carmen, que para nuestros días nosotros echemos mano de este asunto tan importante, ¿no? Lo primero que quisiera poner en alto relieve es que el Señor ha separado a un grupo de hombres y mujeres con sus aciertos y sus desaciertos, cuya intención del corazón obviamente no son los errores, pero forman parte de la vida. ¿Me hago entender? Número 2. La intención del corazón está en ponerse en las manos del Señor para un crecimiento constante. Eso significa que entonces el Señor viene y sazona con su bendición la intención de ese corazón, porque el plan es hacer lo que Dios espera que hagamos. Y número 3, que nosotros todos que formamos parte de esta familia no pretendamos idealizar a ninguna persona. De tal manera que si llega a cometer un error, entonces nuestra fe, como si hubiese estado sobre arena movediza, se va a hundir. Nuestra fe está sobre la persona de Jesucristo, que es la roca. Esa roca es inamovible. Por lo tanto, entre nosotros como hermanos nos echamos la mano, pero solamente el modelo perfecto y el modelo que no nos defraudará jamás
es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así amén. es. Cada persona que decide seguir a Cristo va a tener luchas y la Biblia es clara, clarísima con eso. Pero también la Biblia es clarísima que con Dios no podemos fracasar. Yo al final de la lectura que estaba haciendo leía este versículo que dice: nunca te desampararé ni te dejaré, yo estoy contigo todos los días hasta el final del mundo. El compromiso de Dios es absoluto. Wow. ¿Vas a atravesar momentos difíciles? Sí, todos los atravesamos. El compromiso de Dios sigue intacto. Vamos a seguir en esta historia acompañando el proyecto más exigente que se ha hecho en la historia del universo, y es volver a conectar el cielo con la tierra. Eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de este trimestre. Ver el plan de salvación, cómo pretende volver a conectar el cielo con la tierra. Así que les agradecemos mucho por habernos acompañado, les agradecemos mucho por haber participado de esta conversación. Los esperamos en la próxima para que podamos seguir avanzando en esta interesante historia que esta vez nos trae a Pablo y nos trae todas estas historias que vivieron esos primeros cristianos, para seguir siendo un reflejo de lo que nosotros como cristianos podemos aprender, podemos vivir y podemos seguir avanzando. Así que los esperamos en la próxima. Muchas gracias.